Oír la palabra del Señor. ¿Cuál es el tema del mes? Amén. Vamos a hablar en esta noche, voy a dar una introducción sobre lo que son las doctrinas apostólicas. Vamos a la palabra del Señor. Dos pasajes bíblicos, Hechos 2:41 y Efesios 2:20. Hechos 2:41 y Efesios 2:20. Doctrinas apostólicas. Vamos a Hechos 2:41 y 42 y Efesios 2:20 al 22. Bien, dice así la palabra del Señor. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Sigan. Muy bien, ahora vamos a Efesios 2:20. ¿Cómo se escuchan de lindo esas páginas? Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ¿qué? Tengamos unas palabras de oración. Padre celestial, gracias te damos, Señor Jesús, porque llegó el momento de tu palabra. Gracias porque por la palabra y por la doctrina somos establecidos, somos edificados, somos fundamentados. Señor, ayúdanos. Sí, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Gloria a Dios. Como es una introducción a las doctrinas apostólicas, quiero decirle que la Biblia, la que tenemos ahí en mano, la que sabemos que es el libro más importante que hay sobre la tierra, la que sabemos que es la bendita e infalible palabra de Dios. Ese libro es la obra literaria más grande y maravillosa que ha habido. Amén. Es una recopilación de textos sagrados inspirados por Dios y escrito por hombres de Dios. Sí, primero tenemos que mirar que es inspiración de Dios. Todo lo que está escrito ahí fue inspirado por Dios y escrito por hombres santos que Dios les dictaba. Segunda de Pedro 1:19 dice: pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire lo que dice el verso 20: entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca. Cuando habla de profecía habla de toda la palabra, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16, por favor, quiero que lo miren allí. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Es decir, que esto no tiene inspiración humana, porque lo que es inspirado por Dios no es inspirado por los hombres. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Por eso es que el Señor no la inspiró, porque de Él viene lo útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Mire que termina diciendo en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué lindas esas palabras. Que Dios inspiró ese libro. ¿Para qué? Para que sea útil a nosotros, para que nos redarguya, para que nos instruya, para que nos corrija en justicia. ¿Por qué? Porque la tierra es una comarca de injusticia. Por eso Dios tiene preparados cielos y tierra donde va a morar la justicia, porque en esta mora la injusticia. Por ahora no tenemos sino este libro inspirado por Dios. ¿Para qué? Para que sea útil para nosotros, para que nosotros seamos justamente exhortados, para que seamos reargüidos, para que seamos corregidos y para que seamos instruidos en justicia, a fin de que el hombre de Dios, no cualquiera, el hombre de Dios. Pero ahí cuando dice hombre, no crean ustedes mujeres que están excluidas.
Ahí cuando habla de hombre y mujer. Para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Sea perfecto, perfecto. Es decir, que la palabra trae perfección. ¿Sí ven? Y enteramente preparado para toda buena obra, que es lo que quiere el Señor con nosotros después de su palabra. Amén. Bueno, ahora, como es la Biblia, quiero hablar un poquito sobre su origen. Bueno, en un principio la Biblia fue tomada de unos escritos antiguos en hebreo, en arameo y en griego. Arameo era la lengua que el judaísmo practicaba en Jerusalén. Era una lengua, por ahí también se escribió una parte de la Biblia. Entonces, primero fue en hebreo, en arameo y en griego, y la recopilación de toda la Biblia duró aproximadamente 1000 años. Los primeros libros, los escritos, les llaman el Tenaj, que son 24 libros de la religión judaica, y está la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento para nosotros los cristianos, y también luego fue el Nuevo Testamento, la Septuaginta, que fueron las primeras recopilaciones para la Biblia que tenemos hoy. Ambos testamentos forman lo que es la Biblia cristiana, o la Biblia que usted tiene en su mano. Ahora quiero hablar un poquito del canon de la Biblia. El canon, la palabra canon proviene de la raíz que significa caña, del hebreo, del griego que significa canon, y la caña se utilizó para medir, eventualmente llegó a ser el significado de lo que es una norma, para medir una norma. Originalmente se utilizó la palabra canon para expresar lo que sería una regla de fe o una norma por la cual se va a medir y a evaluar. Más tarde se le dio otro nombre, lista o índice. Pero la palabra Biblia está aplicada al canon porque ¿quiénes fueron los del canon? Bueno, quiero decirles también que la iglesia ha reconocido los libros, los 66 libros, como inspirados por Dios desde un comienzo por el canon bíblico. Y estos todos fueron estudiados de tal manera que tienen una seguridad de que son escritos inspirados por Dios. El canon fue una reunión de hombres con autoridad eclesiástica para definir que esos libros que encontraron, esos textos, esos pergaminos, todo eso eran de carácter con inspiración de Dios. No fueron cualquier hombres, fueron hombres con autoridad, hombres con conocimiento, hombres con una identidad eclesiástica muy seria. Por lo tanto, el canon fue aprobado en todo el mundo, y de allí surge justamente la Biblia, que está formada por 66 libros, de la siguiente manera: 39 que hacen parte del Antiguo Testamento y 27 que hacen parte del Nuevo Testamento. Entonces, tenemos entonces en cuenta de que la Biblia es un libro que también es la historia de la humanidad desde el principio hasta el fin. Si usted analiza Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí nos habla sobre la creación y ahí comienza. Luego entonces viene la caída del hombre, viene entonces después cómo Dios levanta a través de Abraham un pueblo, y con ese pueblo pues escribe casi todo el Antiguo Testamento, pues es una referencia de Dios con el tratamiento con ese pueblo. Amén, como eje central donde Dios se mueve más que todo en esos tiempos. Luego entonces viene el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, les dije que la Biblia es un libro histórico de principio a fin, porque en el último capítulo de Apocalipsis 22 está el fin de todas las cosas. Es decir, todo lo que va desde un principio, Génesis 1:1, Apocalipsis 22 es donde termina todo. Amén. Es decir, es la historia compilada de la historia de la humanidad. Es decir, que en un punto de la Biblia estamos nosotros. Bueno, lo que quiero decirles también es que es importante que usted en esta noche, obviamente nosotros tenemos un libro, un solo libro, la Biblia, la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios también está subdividida en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento viene desde Génesis hasta Malaquías, y el Nuevo Testamento viene de Mateo hasta Apocalipsis. Ya lo sabemos eso. El Antiguo Testamento entonces también tiene una subdivisión. El Antiguo Testamento tiene una subdivisión y están divididos de la siguiente manera. Hay unos libros,
que se llaman el Pentateuco, otro se llama los libros históricos, los libros poéticos, están los profetas mayores, perdón, los profetas mayores y los profetas menores. Quiero que miremos un momentico eso. Por ejemplo, ¿cómo están divididos los 39 libros del Antiguo Testamento? Sí, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los 5 primeros libros, a eso se le llama el Pentateuco. Son los primeros 5 libros, así se llama, Pentateuco. Penta porque viene de 5, 50, y teuco porque es el comienzo de todas las cosas. 12 libros históricos, 12 libros históricos. Es decir, después de que termina el Pentateuco vienen 12 libros históricos que comienzan con ¿quién? Josué, Jueces, Ruth, Primera Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Ahí terminan esos 12 libros que son historia. Luego vienen 5 libros que son los libros poéticos. Los poéticos, ya, sencillo, fácil. Los poéticos, pues ya saben que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Ahí son solo poesía, por eso están bien divididos. Y luego vienen entonces los libros de los profetas, los 5 libros de los profetas mayores. ¿Quiénes son los profetas mayores? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y como tarea para dejarlos hoy se me van a aprender los últimos 12 libros de los profetas menores, que son Oseas, Joel, yo no me lo sé, pero aquí los tengo: Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Solamente me sé los 2 últimos, pero bueno, gloria a Dios. Amén. Son 12 profetas menores. Los 5 profetas mayores vivieron lo que fue antes de la deportación. Y los 12 profetas menores hablan lo que es el pueblo de Israel después de la deportación a Babilonia. ¿Ok? ¿Estamos listos? Ahí estamos dejando claro lo que es el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Esto es bueno saberlo. ¿Por qué, hermano? Porque nos interesa saber lo que es el origen de las cosas. Es bueno ampliar el conocimiento y tener un conocimiento de la palabra de Dios, porque no podemos ser gente que no conozca lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él. Y qué bueno saberlo así, de esa manera. Luego viene el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, pues ya saben, es la recopilación de 27 libros, de 7 libros, y también vienen subdivididos de la siguiente manera: 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un libro histórico, ¿cuál? Hechos de los Apóstoles. 13 cartas del apóstol Pablo. Las 13 cartas del apóstol Pablo, comenzando de Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Luego vienen 4 libros pequeños: Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Luego vienen las epístolas, las epístolas del apóstol Pablo. Ya las dije, ¿no? No, faltan los otros libros. Ya, primero, a ver, un momentico, ¿no? Son 13 cartas de Pablo. La primera es Romanos, luego viene Primera de Corintios, Segunda de Corintios, luego vienen las 4 cartas pequeñas que son Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Luego viene 2 cartas, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, luego otras 2 cartas, Primera Timoteo, Segunda Timoteo, y luego últimas 2 cartas, Tito y Filemón. Ahí están las 12. ¿Ya se las aprendieron? Listo, tienen un 10. Bien. Luego vienen entonces las epístolas universales. ¿Quiénes son las epístolas? Las que no fueron escritas por Pablo, sino fueron escritas por otros apóstoles, empezando por Hebreos. Luego viene Santiago, luego viene Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, ¿verdad? Y luego terminamos con Judas. Ahí terminan lo que son las epístolas universales, y queda la última. ¿Cuál es? La profecía. Se llama la más fácil. El que no se la sepa lo ponemos en disciplina. Apocalipsis. Amén, gloria a Dios. Entonces ahí está justamente la división de lo que son el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y todo tiene que ver. Quiero, antes de proseguir, decirle lo siguiente. Esto es bien importante lo que voy a decir, para que nosotros siempre estemos ubicados y para que nosotros sepamos que como son libros y son cartas y son mensajes, deben tener un remitente y un destinatario, ¿verdad? Toda carta tiene un remitente y tiene un destinatario. Entonces, el Antiguo Testamento debe tener un remitente y un destinatario, pues el remitente siempre es Dios. Y para ellos fue dado a conocer a Dios con un nombre: Jehová. Jehová, el yo soy, el gran yo soy, el yo soy. Ese fue el nombre, y así lo conoció su pueblo.
Obviamente que ellos no podían mencionar ese nombre, era un nombre muy santo, estaba prohibido por el mandamiento número 3, que ellos no podían nombrar ese nombre en vano, así que tenían mucho cuidado y usaban pues las 4 letras del tetragramatrón, que son esas 4 letras que tienen que hablar, que dicen lo que es Jehová, sin las consonantes, porque en el hebreo no hay consonantes. Entonces, ese es el no hay vocales, correcto, sino solamente las 4 consonantes, de acuerdo. Entonces ahí es cuando ellos conocen al Señor a través de ese nombre. Ese nombre lo toman siempre, y recuerden que no hay sino un solo nombre en el cual Dios se identificó. Lo que pasa es que Él tiene tributos, y cuando Dios hacía algo, entonces los hombres le daban un tributo a Dios como nombre, como Elohim, el Shaddai, a ver, dígame en otro, Shalom, cuando hacía algo, mi estandarte, ¿cómo se dice? Nisi, Jehová Nisi, o cuando Osana, Rafa, sí, le daban ese tipo, Jehová Nafa, pero era Jehová Nisi, Jehová Shalom, sí, lo complementaban, pero él siempre tuvo un solo nombre para conocerse a ese pueblo, y era Jehová. Amén. Ahora, acuérdense lo que le estoy diciendo, un destinatario y un remitente. El remitente siempre fue Dios. Los destinatarios, ¿quiénes fueron? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Eso es importante lo que estoy diciendo. Decir que por eso el Antiguo Testamento está aparte del Nuevo, porque el Nuevo tiene otro destinatario. Tiene otro destinatario. Amén. Porque de 2 pueblos hizo uno el Señor, y por eso tenemos una sola Biblia. Pero inicialmente, entonces él tenía el pueblo de Israel, pero como ellos justamente no lo recibieron, entonces él se fue, él vino y entonces formó la iglesia. Y la iglesia, entonces ahora es importante que usted sepa esto, porque hay gente metiéndose en el Antiguo Testamento, haciendo las prácticas del Antiguo Testamento, llevando las leyes del Antiguo Testamento, haciendo ayunos como lo hacían los judíos en silicio. Y yo no los veo con ceniza, pero a veces dicen que están en silicio. Sí, haciendo cosas, el ayuno de Daniel, ¿verdad? Que es con solo verduras, haciendo una cantidad de cosas de allá, llevando las cosas de allá, si eso es de allá. Nosotros tenemos que ubicarnos. Nosotros tenemos que saber que el Nuevo Testamento tiene también un remitente. Sí, un remitente. Alguien aquí, ¿quién es el que da el mensaje? Jesús. Ahora, ¿por qué no se llama Jehová? Porque Jesús significa Jehová salva. Es el mismo. Jesús significa Jehová salva. No tengas ningún problema, Él es el mismo. Pero Él se dio a conocer. Lo que pasa es que para podernos salvar, Él se manifestó en carne, se hizo hombre. Es decir, ahí viene entonces lo que es la manifestación de Dios en carne. Ya que estoy aquí, pues miremos el versículo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. 3:16. Acuérdense que 2 de Timoteo 3:16 habla de que toda la escritura es inspirada por Dios. Y 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutible, no hay que discutirlo. Grande es el misterio. Es un misterio que mucha gente no conoce, pero que nosotros ya lo conocemos. ¿Cuál es? El misterio de la piedad. ¿Cuál es? Dios fue manifestado en carne. No es que sea otro Dios, no es que sea otra persona, es el mismo Dios, es Jehová salva. Jehová es salvación. Es el mismo Dios. No pueden haber 2 autores, no pueden haber 2 remitentes, no pueden haber 2. No, señor, la Biblia nos presenta sino uno, y la Biblia dice que Dios es uno. Esa es una doctrina que vamos a aprender aquí también. La doctrina de Dios es uno. Eso hay que enseñarlo. No son 3, no son 2, es uno. Es uno solo, es un solo Dios verdadero. Amén. Y esto lo está diciendo ahí, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero nosotros, acuérdese la discusión que tenía Pablo con Pedro.
Pedro quería judaizar, quería meter el judaísmo, quería meter la ley del Antiguo Testamento aquí a lo nuevo. Y por eso Pablo disgustó con Pedro. Tuvieron un altercado no pequeño, dicen las Escrituras, porque no era así. Para nosotros, lo que es el cristianismo, lo que es el evangelio de la gracia, lo que es la vida cristiana es otra cosa. Por eso, vamos aquí, hermanos. Vamos aquí, ubícate. Nosotros tenemos que ubicarnos, porque si usted, claro, a no ser que usted sea judío, entonces sí, váyase para el Antiguo Testamento y cumpla toda la ley. Ok, no hay problema, usted lo puede hacer, pero si es judío. Pero si usted no tiene nada de judío, entonces más bien hágase aquí en la gracia y comience a hacer lo que dice la palabra de Dios aquí. Ok, eso es lo que quiero decirles. Por eso, hermanos, la Biblia es un documento sagrado que nos deja ver claramente, nos deja ver claramente la existencia de un solo Dios único y verdadero. Y ese Dios verdadero es el autor y actor del principal libro que hay sobre la tierra, la Biblia. Dije, es el autor y el actor de toda la Biblia. ¿De qué? Toda la Biblia. Así que el Nuevo Testamento, que porque todo es Jesús y que no aparece la palabra Jehová, parece que fuera padre e hijo. No, señor, es que Él vino como hijo. Él mismo se hizo hijo, se hizo hombre, se manifestó en carne, pero era el mismo Dios todopoderoso, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Amén. Y ese Dios se presenta como creador y sustentador de todo lo que existe. Él no necesita, en la creación Él no necesitó quien lo ayudara. Él es el creador y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, los creó. Ahí sí dice los creó, porque creó a Adán y a Eva, fueron dos. ¿Pero qué? Y creó Jehová Dios al hombre, los creó, a imagen de Él los creó. Es decir que solamente hay un Dios creador, sustentador de todo lo que existe. Ahora, este Dios se identifica en el Antiguo Testamento con un pueblo que desciende de Abraham. Solamente trata con ese pueblo. Vea, Dios no trata con cualquiera. No, señor. Tengan muy en cuenta eso. Sabemos que Dios no oye al pecador. Sí, no oye, no trata. Sabemos que hay una división entre Dios y el hombre, y es que el pecado. Entonces, Abraham halló gracia delante de Dios por la fe, porque él, sin ver a Dios, escuchó a Dios y obedeció a Dios, y se hizo amigo de Dios y se hizo amigo de la justicia. Y por ser amigo de la justicia, Dios lo llamó el padre de la fe. Y por ahí dijo, entonces porque como eres mi amigo, porque recuerden lo que pasó cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. Haré algo que mi siervo Abraham, le ocultaré algo a Abraham, mi amigo. Si tenían una relación, Dios buscó entre todos esos paganos, buscó un hombre que le creyera y encontró a Abraham. A ver, levanten la mano aquí todos los que son cristianos, pero su familia no lo es. Oiga, usted es como Abraham, lo escogió fue a usted. ¿No le parece que en vez de usted de pronto estuviera su primo, su prima, su hermano, su hermana, y usted estaría pues ya perdido todavía? Pero Dios lo escogió a usted. Entonces nos escogió a nosotros, escogió a Abraham, porque en Abraham entonces el Señor halló amistad. Es más, dijo, yo estoy completamente seguro que Abraham guardará el camino de la justicia. No necesito hacerle nada más. Yo sé que él por su propia cuenta, él andará en justicia y verdad conmigo. Es más, mandará a sus hijos después de él, es decir, toda su descendencia, que anden como él. Por eso lo importante que es que usted ande en justicia, para que sus hijos también anden en justicia. Entonces eso fue lo que ocurrió aquí, hermanos. Y el Dios entonces se identifica con ese pueblo por Abraham, y es el pueblo de Israel. Con ese pueblo trató Dios, y lo vemos en el Antiguo Testamento. Eso es todo. ¿Por qué? Porque les dije, tiene un remitente y un destinatario. El destinatario era el pueblo de Israel por los hijos de Abraham. Esa era la manera de tratar. Tenían comunión. Dios no tiene comunión con cualquiera.
Si hay pecado, se pierde comunión. No hay comunión. No hay. Nosotros lo que pasa es que tenemos a Jesús, es justicia nuestra. Hemos sido justificados en Él y por nacer de nuevo ya no tenemos comunión con el pecado. Ya no tenemos parte del pecado. Ya la simiente del pecado no está en nosotros porque tenemos la simiente de Cristo. Bueno, gloria a Dios. Vamos ahí entendiendo. Entonces, este Dios creador y sustentador se identifica en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, este Dios mismo se identifica con un pueblo que se desprende de Cristo, de Él mismo. Eso es lo lindo, que de allá se tiene que desprender de un hombre. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan el Bautista? No comiencen ustedes a decir, le decía a los judíos, no comiencen a decir a ustedes que Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. No comiencen ustedes a decir eso. ¿Se acuerdan? No comiencen a decir, perdón, estoy equivocado. No comiencen a decir que a Abraham tenemos por padre, puesto que Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. Era lo que él decía. ¿Se acuerdan? Ahora, esa era la exhortación que le hacía a él. No piensen eso. Mi padre Abraham, ellos eran felices, padre Abraham, porque para ellos. Pero nosotros, escuchen esto, nosotros estamos conectados con el mismo Dios y somos hijos del mismo Dios. No hay un Abraham. Y no es que Jesús sea otro Abraham. No, señor. No, señor. No, Jesús es el Dios todopoderoso y nosotros somos sus hijos. ¿Cómo se identifica con nosotros? Porque somos hijos de Él, nacidos de Él. ¿Se dan cuenta? Aquellos eran nacidos por descendencia, por linaje de Abraham. Nosotros somos directamente linaje de Dios. Digan gloria a Dios. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, el Nuevo Testamento, entonces Dios se identifica ¿con quién? Con la iglesia. La iglesia es su pueblo. Así como allá es Israel, aquí es la iglesia. Ubíquese, hermano, ubícate bien. Bien, ahora, en el Antiguo Testamento están definidas las normas de conducta y de convivencia que ese pueblo tenía con Dios. Se identificaban con Él porque conocían al Señor como hijos de la simiente de Abraham. Claro, la justicia de Abraham hizo justo a sus hijos. Pero aquí es Jesús, el mismo Dios, el que nos justifica a nosotros. Entonces miren, aquí nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento están las normas de conducta, de convivencia que tenía ese pueblo con Dios. Por eso hay leyes civiles, ceremoniales y morales que esa gente tenía que atender. Ahora, nosotros, el Nuevo Testamento, están definidas, escuchen esto, están definidas las normas de conducta y de convivencia, y es con la iglesia. Si usted quiere saber cómo debe ser su conducta, su manera de vivir en Dios, lea el Nuevo Testamento, lea los evangelios, lea Hechos, lea las cartas paulinas, lea las cartas universales, lea ahí, que ahí están las normas de conducta y de convivencia en la vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué, hermano? Porque ahora nosotros somos hijos no solamente nacidos de nuevo, sino adoptados como hijos suyos por una simiente no corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, hermano, esto es bien importante que usted lo sepa. Amén. Nosotros sí, claro, yo no estoy diciendo que usted no vuelva a leer el Antiguo Testamento, porque usted va a leer en el capítulo 10 de 1 de Corintios que todas las cosas que están escritas allá fueron escritas para ejemplo de nosotros, para que nosotros no cometamos los errores que ellos cometieron allá. Ahora, dejando esto muy claro, les voy a decir qué es doctrina. ¿Qué es doctrina? Es el conjunto de enseñanzas o principios básicos defendidos por un grupo de personas que se identifican con un pensamiento ideológico. En otras palabras, es una materia o una ciencia que se enseña. ¿Qué es doctrina apostólica? Es el grupo de enseñanzas que están plasmadas en el Nuevo Testamento. Apostólica porque viene ¿de quién? Pregunto, ¿hay apóstoles en el Antiguo Testamento? No hay. Entonces,
la doctrina apostólica. Cuando comenzamos el servicio, colocamos allí Hechos 2, ¿qué? 2:42, que dice, 41 dice, el 41 dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, es decir, se hicieron miembros de la iglesia, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué sigue diciendo el verso 42? Y perseveraban, miren el orden que está ahí, miren el orden que está ahí, perseveraban. Ahora le hago una pregunta, ¿será importante que todo el mes hablemos de doctrinas apostólicas? Y los que no dicen amén, ¿qué quieren escuchar? ¿Será importante que nosotros escuchemos en esta iglesia este mes doctrinas apostólicas? Es importante, ¿por qué? Porque lo está diciendo la misma palabra. ¿Qué es lo primero que hacía el pueblo, los primeros creyentes? ¿En qué perseveraban? En 4 cosas. ¿Cuál es la primera? ¿Y qué? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo se llama el tema del mes? Doctrinas apostólicas. Entonces ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Es decir, era importante estar bien los unos con los otros. En las que, en el partimiento del pan. Aquí esto lo interpretamos de varias maneras, de repartir el pan, la palabra de Dios a la gente en el evangelismo, y las oraciones. Hay 4 cultos ahí: en la escuela dominical para dictar doctrina, en la comunión unos con otros, los damas y caballeros, los jóvenes, esos son para compartir con otros, el partimiento del pan, el evangelismo, y el martes el culto de oración. Ahí están los 4 cultos que debe tener una iglesia. Pero el más importante es las doctrinas, el perseverar en las doctrinas apostólicas. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, ahí dice, vea, en quien todo el edificio. ¿Por qué habla de edificio? Bien coordinado. ¿Por qué habla de edificio? Porque nosotros, cada uno de nosotros, somos piedras de un edificio. Un edificio tiene, en aquel entonces, todos los edificios que estaban eran acumulación de piedras. Entonces, por eso el apóstol Pedro dice que nosotros somos piedras vivas y estamos siendo edificados somos un edificio que bien coordinado va a poner, esa es una analogía que coloca aquí el apóstol Pablo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Porque, hermano, usted no puede quedarse con la mundanalidad que traía, con la vida, esa vida mundanal, esa vida llena de pecado, de mentira y de engaño y de todas las cosas. No, usted tiene que estudiar las doctrinas para que usted sea edificado en un templo santo para el Señor. Antes éramos una cueva de ladrones, éramos un antro de perdición, pero ahora somos templo del Señor, templo santo en el Señor. Digan gloria a Dios. Y el siguiente versículo dice, hermano, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Entonces hay crecimiento y hay edificación. Eso es lo que trae la doctrina: crecimiento y edificación. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren ser edificados? Entonces, ¿por qué? Porque somos morada de Dios en el Espíritu. Tú eres morada de Dios en el Espíritu, lo que no tuvieron ellos. Por eso ser parte de la iglesia es mejor que ser un judío. Un judío es que tiene a papá Abraham. Yo no quiero a papá como Abraham. Yo no cambio a Jesús, hermano. No, pues no, como no están contentos con el papá Jesús. Yo no cambio a Jesús. Yo no veo a Abraham haciendo lo que Jesús hizo. Hermano, Abraham no dio su vida en la cruz por mí, pero Jesús sí la dio por mí. Amén, hermano. ¿Qué no ha hecho Jesús por mí? Abraham murió y fue sepultado, pero mi Señor murió, fue sepultado, pero resucitó y está vivo y vive para siempre. Gloria a Dios. Ahora, ellos allá no tenían, solo algunos podían tener el Espíritu de Dios por un tiempo, por algo no permanente dentro de ellos. Ahora nosotros somos morada de Dios en el Espíritu. Vive en nosotros, está en nosotros, metido en nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pues que crezca Cristo en nosotros. Póngase de pie, por favor. Ya comenzamos, hermanos. Gracias al Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, para que el Señor nos dé crecimiento y edificación. Yo quiero que usted levante sus manos y le diga al Señor: Señor, dame este mes de septiembre crecimiento y edificación a través de tu palabra.
Y ore por mí, hermano. Hermana, ore por mí para que el Señor me dé palabra. Para que yo pueda ser un maestro de las doctrinas apostólicas para ustedes. Oren por mí, por favor, no dejen de orar, porque yo quiero hacerlo con todo mi corazón, con toda humildad. No soy un maestro, no lo soy. Hermanos, sé muy poco, pero yo sé que el Señor nos va a ayudar. Así que oremos al Señor. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias